Buenas noticias. Como dicen los jóvenes, dentro de tanta pálida también hay cosas buenas que hay que mencionar. En los últimos tiempos en medicina también se da que aparezcan pacientes con los mismos problemas y aparezcan agrupados. Y en los últimos tiempos hemos tenido pacientes que han consultado por problemas de salud, algunos severos, después de recibir varios implantes dentales. ¿Qué nos enseñaron los maestros hace muchos años cuando me enseñaban el tema de la reposición de energía a nivel biomolecular en los tejidos con aparatos modernos de la medicina cosmonáutica? Que en los pacientes que tenían implantes iba a haber problemas, que iba a costar más reponer esa energía en los tejidos cuando había una prótesis, cuando había un implante, cuando había amalgamas. ¿Qué aprendimos después? Por ejemplo, que un chiquito con 3 o 4 amalgamas, esas amalgamas hacen de antena, por ejemplo, de la misma intensidad de un teléfono celular. Es decir, que cuando el celular recibe el llamado, el anuncio de un llamado, o se está hablando por teléfono, esa vibración repercute porque las amalgamas hacen de antena. ¿Qué aprendimos después? Que claro, veíamos que cuando había un implante de cadera, cuando había un reemplazo articular de hombro, reponer esa energía en los tejidos costaba mucho hacerlo. ¿Qué nos enseñaron también hace algunos años? El tema de la correlación. No se enferma la pieza dental porque es un capricho de la naturaleza o porque hay algún bicho. Todo el cuerpo humano está correlacionado por vibraciones, está permanentemente comunicado. Lo que pasa en un tejido lo saben todos los tejidos del cuerpo. Y hay una correlación entre los órganos internos, cuando funcionan mal, porque están enfermos, funcionan mal, van perdiendo funcionalidad y aparecen, por ejemplo, cuando son problemas órganos abdominales, aparecen en los molares los problemas. Más todavía si el paciente está intoxicado por metales, por ejemplo, estas piezas dentales que se aflojan. Es decir, que hay una correlación biofísica, que era lo que nosotros en nuestra formación académica clásica nos faltaba. Hay una fuerte justificación, pero es muy largo de explicar. Entonces, ante estos pacientes que son muy difíciles, son muy complejos, hemos preparado programas, al verlos tan frecuentes, hemos preparado programas para estudiarlos. No aparecen estos problemas en los laboratorios, en los estudios de rutina, lo que se hace habitualmente. Esto no aparece, aparecen con estudios especiales. Y esos estudios especiales, ya por ejemplo en Estados Unidos, a un paciente que tiene más de 2 implantes, se le miden metales en sangre. ¿Por qué? Porque no es como creíamos que eran de titanio puro, son de metales que se van desprendiendo y se le mide en sangre. ¿Por qué se le mide en sangre? Para después programar esa extracción. Y si hay alguno metal, una de las cosas que aprendimos también nosotros después de 20 años, es de ejercer esto y de practicar esto, es que nunca son por 1 o 2 metales, siempre son por varios metales. Es decir, entonces no es posible que el organismo pueda eliminarlos. Además, la evolución de la especie, como esto apareció en los últimos años, no tenemos todavía mecanismos especiales, ni estamos tampoco habilitados a tener valores tolerables de todos estos productos que resultan tóxicos al organismo. Entonces, hay una necesidad, primero, de evaluarlos. Si la persona concurre al odontólogo ya en la primera vez que le ofrezcan hacer implantes y reemplazar una pieza con implantes, piénselo 2 veces, consulte no, vamos a tratar de evitar que usted tenga una interferencia en sus mecanismos de defensa. ¿Cómo interfieren estos implantes? Nuestro cerebro
tiene un campo electromagnético propio. Por eso se hace el electrocardiograma y se hace el electroencefalograma. Corazón y cerebro son los dos órganos que tienen más fenómenos electromagnéticos. Entonces, interfieren en eso. ¿Y qué sucede? Hemos visto pacientes que los mecanismos de información al cerebro, el cerebro es una computadora que si no recibe información no sirve para nada. Tiene que recibir información de qué está pasando en el organismo. Cuando están estos implantes, están muy cerca de la base del cerebro, donde están los centros de contralor que tenemos los seres humanos, ahí en la base del cerebro, muy cerca de donde están los implantes dentales. Entonces, interfieren y no llega información. Cuando los estudiamos con otros aparatos al paciente, vemos que el organismo está totalmente desconectado desde el punto de vista de los sistemas de defensa, desde alarmas y defensa, están desconectados del cerebro. Estos protocolos, estos programas que hemos preparado, entonces nos sirven para diagnosticar en forma precoz el problema, identificar cuáles son las causas. Si sabemos que si el paciente ya tiene varios implantes, los tratamientos sí son un poco más largos, pero el paciente tiene que saber que está predispuesto con mayor predisposición, valga la redundancia, a hacer enfermedades degenerativas en el organismo con mayor facilidad. Es decir, habrá envejecimiento precoz, habrá problemas osteoarticulares, la columna vertebral va a sufrir con más intensidad y todos los fenómenos, sobre todo vasculares, arteriosclerosis, artrosis en mayor intensidad, aunque también se pueden formar tumores también con más facilidad. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a estos pacientes que tienen una predisposición especial a enfermar. Es decir, la boca se enferma porque los órganos están enfermos. A esto hay que cortarlo. Si se puede prevenir, mejor. Si no, el paciente debe hacer controles periódicos para poder evitar las enfermedades degenerativas. Esa es nuestra oferta desde el punto de la medicina biomolecular. Gracias.